Ok, entonces vamos a continuar con lo que son las implementaciones y las aplicaciones de los recorridos de grafos, las aplicaciones a un problema de Olimpiada en particular. Pero primero vamos a ver las implementaciones de los recorridos en código de C++. Entonces para ello, lo que vamos a hacer es considerar dos ejemplos en particular. Uno de un grafo conexo y otro de un grafo no conexo, es decir, un grafo que tiene componentes conectadas separadas. Entonces lo que les quiero mostrar aquí es cómo, un ejemplo de cómo nos darían la entrada de un grafo en un problema de programación. Entonces esto es lo que equivale a lo que es un caso de prueba. En este caso, el caso de entrada nos dan 5 vértices y 5 aristas. Y luego lo que proceden a hacer es darnos las aristas. ¿Y qué son las aristas? Específicamente las aristas son pares de vértices. Entonces lo que nos dice esta entrada es que hay una arista que va de 0 a 1, una arista que va de 1 a 2, una que va de 1 a 3, una que va de 4 a 3 y una de 2 a 3. Lo importante es que en la definición del problema nos digan y nos especifiquen si el grafo es direccionado o no. En caso del grafo ser direccionado, o sea que las aristas tienen dirección, entonces solamente añadimos la arista 0,1. En caso de que no tengan dirección y solo nos dan la arista 0,1, nosotros ya sabemos de que nuestro código al leer el grafo tenemos que sí o sí añadir también la arista 1,0. Esto ya lo mencionamos en la explicación de las slides, pero igual vale la pena mencionarlo aquí porque es muy importante esta parte. Muy bien, entonces esta parte de aquí simplemente es lectura de los nodos donde queremos empezar el recorrido. Entonces lo que está aquí es el grafo en sí y luego lo de abajo es el número de nodos en los cuales vamos a hacer los recorridos y estos valores simplemente son los nodos en donde empezamos los recorridos. En este caso lo que estamos diciendo es que vamos a empezar un recorrido desde cada nodo. ¿Ya? Ahora, en el caso del grafo no conexo, asimismo 5 nodos, solo 4 aristas y los nodos van las aristas van del 0 al 1, del 1 al 2, del 0 al 2 y del 3 al 4. Entonces vamos a ver cuáles son estos grafos en particular. Son estos que están aquí. Este de acá es el grafo conexo, claramente, y este de aquí es el grafo no conectado con dos componentes conectadas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un recorrido en profundidad en el primer grafo. Entonces, si empezamos en el nodo 1, ¿ya? Un recorrido en profundidad posible, porque hay varios posibles, puede ser de ir del nodo 1 al nodo 3, es decir, este es el primer paso. Luego podríamos ir del nodo 3 al nodo 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedería cuando llegamos al nodo, al nodo 2? Es decir, aquí ya hemos recorrido el camino 1, 3, 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya recorremos el camino 1, 3, 2? Nosotros ya al llegar al 2, nosotros, o el algoritmo, ya sabe que al continuar al 1, ya es un nodo visitado, entonces aquí terminaría el camino. Entonces pasamos a considerar, en cambio, el camino, volvemos al nodo 3, 1, 3, 4. ¿Ya? Entonces este sería como que el tercer nodo de recorrido, y al llegar a ese nodo básicamente hemos cubierto el camino 1, 3, 4. En ese caso ya recorrimos al máximo ese camino, no hay cómo seguir avanzando. Entonces volvemos al nodo 3, ya no podemos seguir avanzando más, volvemos al nodo 1, pero del nodo 1 sí podemos considerar un camino más, que es el camino hacia el 0. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que cubrimos el camino 1, 0. Y eso es todo, no más caminos luego de esto.
este sería un ejemplo de los posibles, de un posible recorrido en la búsqueda de profundidad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría en el caso de una búsqueda en amplitud? Este es en profundidad. Entonces ahora vamos a ver un posible recorrido en amplitud para situarnos un poquito mejor. Entonces este nodo es nodo 3 y en este caso no vamos a empezar en el nodo 1, sino que vamos a empezar en el nodo número 4. Entonces, búsqueda en amplitud. Se trata de recorrer el grafo en niveles, recorriendo todos los vecinos de un nodo primero antes de seguir a los otros nodos. Entonces, si empezamos en el nodo 4, el único nodo en el siguiente nivel es el nodo 3. ¿Ya? Ahora, luego, en el nodo 3, tenemos dos nodos al siguiente nivel. Es decir, tenemos al nodo 1 y tenemos al nodo 2. ¿Ya? Y por último, desde el nodo 2 llegaríamos al nodo 1, pero este nodo ya ha sido visitado, entonces no lo consideramos. Por último, desde el nodo 1 vamos al nodo 0, que sería el nivel 3. Entonces, ¿cómo se vería el grafo si lo recorriésemos en ese sentido en niveles? Es decir, vamos a poner al mismo grafo, solo para darnos una visualización de cómo se vería si lo pusiésemos por niveles. Entonces, del 4 fuimos al 3, del 3 fuimos al 1 y al 2, 1 y 2, y del 1 fuimos al valor de 0. ¿Ya? Obviamente, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí obviamente hay una arista que no estamos considerando, que es la de el 2 hacia el 1. ¿Ya? Esta arista básicamente conecta nodos en el mismo nivel, pero no la consideramos por el hecho de que el valor de 2, o sea, lo descubrimos en base estando en el nodo 3. Entonces, de cierta forma, el grafo, al recorrerlo en un recorrido de amplitud, perdón, se vería así por niveles. ¿Ya? Entonces este sería el nivel 1. Cuando digo niveles me refiero a la distancia desde el nodo inicial. Es decir, ¿cuántos nodos están a distancia 1 del nodo inicial? Solamente el nodo 3. ¿Cuántos nodos están a distancia 2 del nodo inicial? Hay dos nodos, el 1 y el 2. ¿Cuántos nodos están a distancia del 3 del nodo inicial? Solamente el nodo 0. Podemos hacer lo mismo con respecto al grafo no conexo, pero quiero que veamos un poco, analicemos un poco lo que es el código de la implementación de estos algoritmos, porque es bastante interesante. ¿Ya? Vamos a empezar con el DFS, que es el recorrido en profundidad. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a tener en cuenta es de que estamos usando la representación de un grafo usando listas de adyacencias. Y nosotros tenemos la suposición aquí de que el máximo número de vértices usados va a ser 100, entonces declaramos un arreglo de 100 elementos. Bien, aquí tenemos la función para hacer el recorrido. Bueno, mejor primero enfoquémonos en lo que es la lectura del grafo. ¿Ya? La lectura del grafo, nosotros leemos el número de vértices y el número de aristas primero, y luego procedemos a leer el grafo en sí. Y simplemente esto es lo único necesario para leer un grafo sin dirección. ¿Ya? Lo que hacemos es iteramos sobre el número de aristas, y para cada arista leemos los datos de cada uno de los dos vértices
conectados por esa arista. Y luego lo que hacemos es acceder al vector de cada uno de los vértices y añadirle ese segundo vértice al vector. Entonces, ¿cómo accedemos? Primero, ¿cómo accedemos a la lista enlazada de ese nodo? Simplemente accediendo al arreglo. En el arreglo, recuerden que es un arreglo de vectores. En el arreglo particular, el nodo que leemos, el valor que leemos es el índice. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice, anda hacia la lista, accede hacia la lista de adyacencia de el nodo con índice U y añádele el nodo con índice B. Entonces, de la misma forma, como es un grafo no direccionado, tiene que ser simétrico, hacemos lo mismo pero para B. Anda hacia la lista de adyacencia del nodo B y añádele el valor de U. Luego, lo que vamos a hacer es leemos K es el número de veces que vamos a hacer el recorrido, e iteramos sobre K y simplemente empezamos nuestro recorrido en profundidad o DFS. Lo que hacemos es, por ahora ignoremos esto de aquí, esto lo vamos a hablar al final porque es necesario. Por ahora lo que se tienen que dar cuenta es que vamos a leer el valor de primero, donde primero es el primer nodo en el recorrido, y luego simplemente pasamos el valor de primero hacia la función DFS, que es la función que realiza el recorrido. Y por último estamos imprimiendo un fin de línea, porque en la función DFS de aquí estamos imprimiendo valores, para poder ver el recorrido en acción. Ahora, entonces, ¿de qué se trata el recorrido en profundidad y cómo se lo implementa en el código? Ya dijimos previamente de que el recorrido de profundidad teníamos que acordarnos, bueno, en los dos recorridos tenemos que acordarnos de qué nodos hemos visitado. Entonces lo que hacemos es declarar un arreglo booleano llamado visitado con máximo 100 elementos, porque asumimos que tenemos no más de 100 vértices en el grafo. ¿Ya? Entonces lo que hace la función es una función recursiva, como vamos a ver. Lo que hace la función es lo siguiente. Si ya visitamos el nodo, regresamos, no hay nada más que hacer. De caso contrario, vamos a ejecutar lo que sigue. Lo que sigue, entonces, si el nodo no ha sido visitado, visitamos el nodo. Y en este caso lo único que hacemos para visitar el nodo es imprimirlo. ¿Ya? Esto, en lugar de imprimirlo, el problema les puede pedir un sinnúmero de cosas a hacer. En este caso simplemente lo imprimimos. ¿Ya? ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? Visitamos sus vecinos recursivamente. Entonces, ¿cómo accedemos a los vecinos de un nodo? Es mediante el índice en el arreglo de vectores que tenemos acá. Entonces, el nodo inicial, o bueno, el nodo no es el nodo inicial, sino el nodo que consideramos es X. Entonces accedemos al índice X del arreglo, y esos son los vecinos de X, ese vector. Y luego procedemos a iterar sobre los vectores de esta forma. Este es uno de los sintax para iterar sobre un vector, es muy similar a lo de arreglos, ¿sí? Pero la diferencia es que al no saber el valor del tamaño máximo de un arreglo, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el operador size para saber a ciencia cierta dónde termina el vector. Y luego lo que hacemos es, podemos acceder directamente hacia cada uno de los vecinos usando los corchetes, estos corchetes de aquí, de la misma forma en la cual accedemos a los arreglos. Lo mismo se puede hacer en un vector, porque recuerden que un vector es simplemente un arreglo que crece automáticamente. Entonces accedemos a cada uno de los vecinos, llamemos a un vecino en particular U, y hacemos recursivamente la función DFS en el valor de U. Y eso asegura que el recorrido se haga en profundidad. ¿Por qué? Porque empezamos en un nodo X, llegamos aquí, no ha sido visitado, lo visitamos, llegamos al primer vecino de X,
y volvemos aquí a U. Llegamos al primer vecino de U y llegamos otra vez aquí. Entonces, ¿qué es lo que esto nos asegura? Nos asegura que siempre consideramos un camino por completo antes de incluso pasar al siguiente vecino del nodo anterior que consideramos en el camino. ¿Ya? Esto lo pueden visualizar si quieren corriendo el código. De hecho, ahorita yo voy a correr el código para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a ver. Vamos a ejecutar el código. Ya lo tengo compilado. Vamos a considerar el grafo conexo .in. Así sería la cosa. Ya. Entonces ahí corrimos el grafo, el recorrido en profundidad en lo que es el grafo conexo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucedió fue de que empezamos en el nodo 0, hicimos recorridos para cada uno de los nodos como nodos iniciales. Entonces recorrimos al nodo 0, empezando desde el nodo 0, visitamos el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entonces, efectivamente, podemos ver aquí que ese es un recorrido en profundidad válido. De hecho, vamos a ver por qué. Vamos a reescribir rápidamente un poquito de lo que es el grafo para ver por qué es un recorrido válido. Perdón. Muy bien. Bien, entonces si empezamos en el valor de 0, en un recorrido de profundidad, un recorrido válido, ¿sí? Un recorrido válido puede ser primero ir hacia el nodo 1, luego estando en el nodo 1, podemos continuar en ese camino al nodo 2, ¿ya? Luego estando en el nodo 2, podemos continuar en ese camino al nodo 3, y estando en el nodo 3 podemos terminar en el nodo 4, ¿ya? Entonces, ese recorrido es válido. Ya vimos que depende del orden de cómo hayamos metido los nodos al arreglo, nos puede dar distintos recorridos, pero lo que nos garantiza un recorrido es que siempre visitemos todos los nodos en cada componente, en la componente conectada donde está el nodo inicial. Y en este caso es válido este recorrido. Bueno, no lo voy a hacer para todos los recorridos. Este código va a estar subido para que ustedes puedan correrlo y jugar un poco con los casos también. Pero aquí empezamos en el nodo 1, vamos al 0, al 2, al 3, al 4, empezamos en el nodo 2 y así sucesivamente. Bien. Ahora, a nosotros por lo general no nos gusta tanto usar recursión, o sea, no nos debería gustar tanto usar recursión por el hecho de que la recursión tiene un problema de uso de espacio, ¿ya? Ese problema de uso de espacio es de que cada vez que uno entra en una función recursiva, detrás de la escena la computadora lo que hace es que crea una estructura interna que guarda todas las veces que hemos llamado a la función y todos los argumentos de esa función. Entonces, de hecho, esa es una pila en el sistema operativo que se llama, es un stack, ¿ya? Entonces, ese stack es memoria usada que nosotros no sabemos realmente. O sea, podemos analizar la memoria usada en ese sentido, pero muchas veces la recursión implica un uso de memoria exponencial. En este caso podemos razonar de que de hecho no es exponencial y podemos razonar de que la recursión termina y todo, pero de cierta forma a nosotros nos gustaría en general tener un método que no use recursión, totalmente iterativo, para poder asegurarnos de que no vamos a caer en esos problemas de uso de memoria indiscriminada, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso de ahí? Y aquí es donde vamos a hacer uso
de las estructuras de datos que vimos en dos clases anteriores, que es un stack para el recorrido de profundidad, y vamos a utilizar un queue, una cola, para el recorrido de amplitud. Entonces vamos a ver cómo se usa el stack en lugar de usar recursión. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es hacer los recorridos de forma iterativa y no recursiva, pero eso implica usar estructuras de datos adicionales. Pero está bien, no hay problema, es preferible utilizar una estructura de datos adicional. Entonces, aunque el código se ve un poco largo, es necesario hacerlo de esta forma para no hacerlo recursivamente, pero ya vamos a ver que es súper fácil, lo que estamos haciendo. Algo que me olvidé en el ejemplo de acá es hablar del hecho de por qué inicializamos el arreglo visitado a falso cada vez que empezamos un recorrido. Y es precisamente por ese hecho de que estamos empezando un recorrido nuevo. Tenemos que asegurarnos de que este arreglo realmente nos diga a nosotros o al algoritmo de que no ha habido ningún nodo visitado hasta ese entonces. ¿Qué pasaría si no lo reseteamos a falso? La siguiente vez que corremos el algoritmo, vamos a empezar el recorrido y el recorrido va a pensar de que ya visitamos todos los nodos y va a parar inmediatamente. Entonces no es así, queremos que iniciar el recorrido cada veces, una vez por cada nodo de entrada. Entonces, asimismo acá tenemos la representación de un grafo usando listas de adyacencia, y también tenemos que, vamos a crear la pila, vamos a crear el arreglo visitado, pero en lugar de crearlo globalmente, en este caso lo que estamos haciendo es crearlo en cada llamada de la función, porque esta llamada de la función ya no va a ser recursiva, sino que se va a llamar solamente una vez por cada recorrido que hagamos. En el caso de acá, esta función TFS no solamente estaba siendo llamada en cada recorrido que empecemos, ¿ya? La función estaba siendo llamada dentro de los recorridos también, y eso es algo que queremos evitar. Entonces, la forma de leer el grafo y guardarlo en la memoria es exactamente la misma, eso no cambia nada. Lo que sí cambia es ahora, por ejemplo, leemos el valor de k, que son cuántas veces vamos a hacer el recorrido, y simplemente lo que hacemos aquí es pasar el valor del número de vértices a la función. Se lo puede tener como un valor global, pero en este caso decidí pasarlo, y el nodo el primer nodo del recorrido, ¿ya? Ahora enfoquémonos en lo que hace esta función. Esta función empieza creando un stack, que es una pila, y el arreglo visitado. Asimismo inicializamos el arreglo visitado como falso para cada uno de los nodos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con visitando el primer nodo, lo imprimimos para saber que lo visitamos, y lo añadimos a la pila aquí. Al añadirlo a la pila, vamos a iterar, vamos a seguir iterando sobre la pila usando el operador while, que nos dice que vamos a iterar mientras que esa pila no sea vacía. O sea, mientras hayan nodos en la pila, vamos a seguir ejecutando código repetitivamente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo va a ser, vamos a ver el nodo al tope de la pila, ya usando el operador top, y vamos a sacarlo de la pila de una vez. Lo vamos a sacar de la pila para ya no tenerlo ahí, haciendo el operador pop. Recordamos que el operador top simplemente lee el nodo que está arriba de la pila, y el operador pop es el que realmente lo saca de la pila. Entonces, si ya ha sido el nodo visitado, lo visitamos, ¿ya? Entonces hacemos que visitado sea true, y imprimimos, así mismo como hicimos acá arriba. Imprimimos para saber que ya lo visitamos, y luego añadimos los vecinos de ese nodo a la pila, ¿ya? Hacemos lo mismo que ya hicimos, que es acceder a los vecinos de un nodo en particular utilizando el sintax del arreglo, ¿ya?
y iteramos sobre los vecinos, y si esos vecinos no han sido visitados, los añadimos a la pila. Y hacemos este algoritmo sigue ejecutándose mientras la pila no sea vacía. Entonces, esta parte no la voy a hacer, o sea, no voy a hacer la demostración de por qué es suficiente utilizar una pila, pero es fácil ver de que al utilizar una pila, lo que ocurre al extraer el elemento del tope de la pila, siempre seguimos en un camino hasta el final, ¿verdad? No, de hecho es lo mismo que ocurre en la recursión, porque la recursión es una pila disfrazada en la memoria, en el sistema operativo. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es explícitamente manejar una pila nosotros para asegurarnos de que la recursión que sí termina en este caso. En cada punto del camino simplemente el siguiente nodo a procesar va a ser el siguiente nodo en el camino, que es lo que sucede aquí. Entonces, simplemente para demostrarles eso de aquí, voy a compilar el código que usa un stack, ¿ya? Y lo voy a correr en el grafo conexo. Entonces, asimismo, si se dan cuenta, es idéntico, pues, o sea, pueden darnos recorridos, nos podrían dar recorridos en distintos órdenes, pero lo que siempre va a ocurrir obviamente es de que vamos a recorrer todos los nodos, y de hecho este recorrido que empieza en el nodo 0 nos dio exactamente igual en el primer recorrido, ¿ya? Ahora lo que no hemos hecho todavía es correrlo en el grafo no conexo para ver qué sucede. En ese caso del grafo no conexo es un poco más interesante porque el recorrido de profundidad empieza en el nodo 0, visita los nodos 1 y 2, es decir, cuando empieza en el nodo 0, visita los nodos 1 y 2, ¿ya? Tiene sentido, y ahí termina el recorrido porque el grafo no es conectado, entonces recorriendo desde el nodo 0 no hay forma de llegar a los nodos 3 y 4. Así mismo podemos hacer el recorrido en profundidad que empieza en el nodo 1, visitamos nodo 2 y nodo 0, en el nodo 2 visitamos nodo 0 y nodo 1, y cuando estemos en el nodo 3 vamos a visitar el nodo 4 solamente, que es lo que corresponde a este recorrido de aquí. En este caso sería el único recorrido, perdón. Sería el único recorrido. Y ya, eso sería para el recorrido en profundidad usando un stack en un grafo, en este caso en un grafo no conexo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver lo que sucede con el recorrido en amplitud. Entonces para esto, así mismo vamos a trabajar sobre estos dos grafos y vamos a hacer un ejemplo. Perdón. Ya. A ver. Muy bien. Entonces, vamos mejor a ver el código directamente porque ya vimos un ejemplo de recorrido en profundidad. Perdón, en recorrido en amplitud. Bien, la representación del grafo usando listas de adyacencias es la misma. O sea, lo que quiero dar a entender aquí es de que la representación es independiente al algoritmo usado para hacer los recorridos, ¿ya? Entonces aquí ven la función BFS un poquito larga, pero de hecho es lo mismo que el DFS, simplemente que utilizamos un queue en lugar de un stack. De esa forma iteramos sobre los nodos en distinto orden, en orden inverso a lo que hace un stack. Pero bueno, esta parte es totalmente igual. De hecho, lo único que cambia, la forma de leer el grafo es totalmente idéntica. Lo único que cambia es el nombre de la función aquí, que es BFS.
Ahora, eh, vamos a describir un poco lo que es la función BFS. La función BFS, que es por amplitud, no solamente mantiene los nodos visitados, sino que el algoritmo, o sea, podemos mantener las distancias como podemos no mantener las distancias, pero vamos a asumir, o sea, nosotros sabemos que este algoritmo nos da las distancias de forma natural. Es muy fácil calcular las distancias, entonces quiero enseñarles cómo se calculan las distancias usando este algoritmo para usarlo en el siguiente problema. Entonces mantenemos un arreglo que se llama distancias. La distancia lo que representa es las distancias hacia el nodo inicial, desde cada nodo. Entonces, asimismo tenemos que inicializar el arreglo visitados como falso para resetear cada recorrido y también tenemos que inicializar las distancias, y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo inicializo las distancias al valor de 0? Ustedes creerían, bueno, como en un grafo, al final las distancias siempre tienen que ser positivas, porque el recorrido nos asegura de que vamos a llegar a todos los nodos. No habría problema poniendo las distancias como un valor 0, inválido, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener un problema. Aquí existe un problema, hay que tener cuidado. Porque, ¿qué pasaría si tenemos un grafo no conexo, como el que vimos en el ejemplo? En ese caso, realmente las distancias desde un nodo en cada componente al siguiente nodo no existen. Y al momento de contar los valores que están a menos de cierta distancia, puede haber una confusión. O sea, se puede arreglar usando el valor de 0, pero puede haber una confusión por el hecho de que si lo ponemos como 0 esas distancias se quedan como 0 al final del recorrido. Y como ya vamos a ver en el siguiente problema, si esas distancias se quedaran en 0, al final, al contar las distancias que son menores a una cierta distancia dada, los vamos a incluir y esos nodos no son alcanzables para nada, ¿ya? Entonces por eso las inicializamos a un valor de n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque es un valor que creo que podemos hacerlo para n también, pero n más 1 nos asegura que sea imposible tener un valor con esa distancia, porque los caminos en un grafo de n vértices solo pueden tener distancia a lo mucho n-1. Por lo tanto, este valor es inalcanzable. De hecho, creo que lo podríamos poner como n, pero aquí lo puse como n más 1 solo para estar seguros, ¿ya? Entonces, bueno, continuamos. Empezamos el recorrido de amplitud. En el nodo X visitamos el nodo X, y aquí sí, el nodo X sí tiene distancia 0 a sí mismo, porque la distancia de un nodo a sí mismo obviamente es 0, no tenemos que atravesar ninguna arista. Bien, entonces lo que hacemos para cada nodo, similar a lo que hicimos con el recorrido de amplitud, perdón, de profundidad, es añadirlo a la estructura de datos que estamos usando, que es un queue. Lo metemos al queue y iteramos de la misma forma. Iteramos hasta que el queue esté vacío. Mientras el queue no esté vacío, iteramos sobre este código. En el caso del queue no podemos utilizar el operador top, sino que utilizamos el operador front para tomar el frente, el nodo a considerar, que está al frente de la cola. Y lo sacamos de la cola también, del queue. Entonces visitamos al nodo S y añadimos sus vecinos al queue. Asimismo hacemos para ir a los vecinos de un nodo S en particular, accedemos a ese índice en el arreglo de vectores de adyacencia y iteramos sobre los vecinos. Entonces para un vecino U
Si ya visitamos el vecino U, continuamos, ¿ya? Caso continuamos significa que continuamos al siguiente vecino, o sea, esto se incrementa y se incrementa en 1, no hacemos el código que viene debajo del continuo y ya. Sin embargo, si no hemos visitado U, lo visitamos y calculamos las distancias, ¿ya? Esto es un ejemplo muy importante de cómo modificar algoritmos para llevar más información de la que inicialmente nosotros queremos. Y es algo que lo vimos no en profundidad, pero sí a grandes rasgos en la clase pasada con el tema de los árboles y modificar los árboles para que lleven más información. Entonces aquí lo vamos a hacer explícitamente de que queremos calcular las distancias. Entonces para calcular las distancias, el nodo U, la distancia del nodo U es realmente la distancia desde el nodo S. Recordemos que las distancias es la distancia desde el nodo inicial. Entonces, si U es vecino de S, esto significa que hay una arista entre S y U. Entonces la distancia del nodo inicial a U es la distancia del nodo inicial a S más 1, que representa la arista que une al nodo S con el nodo U, ¿ya? Entonces aquí imprimimos lo que sucedió, es decir, visitamos el nodo U viniendo desde el nodo S a una cierta distancia desde el inicio y lo agregamos al queue y ya, ese sería el algoritmo. Entonces vamos a ver, vamos a compilar y vamos a correr para asegurarnos de que efectivamente esto es correcto. Entonces vamos a hacerlo en el grafo conexo. Muy bien. Entonces vamos a ver un recorrido desde el nodo 2. Pongámosle que empezamos en el nodo 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la pizarra. Si empezáramos del nodo 2, ¿qué es lo que sucedería? Vamos por niveles. Entonces, en el primer nivel recorremos todos los que son adyacentes al nodo 2, que son el 3 y el 1. Y en el siguiente nivel simplemente recorremos al siguiente nivel los que son el nodo 4 y el nodo 0 en algún orden. Entonces el orden entre el 1 y el 3 puede variar, el orden entre 0 y 4 puede variar dependiendo de cuál consideremos primero, pero aquí vamos a verificar qué es lo que pasó. Recorrido en amplitud empieza en el nodo 2, nodo 1 visitando desde el nodo 2 a distancia 1 desde el inicio, que es lo que esperamos, nodo 1 a distancia 1. Nodo 3 visitado viniendo desde el nodo 2 a distancia 1 desde el inicio, que es precisamente lo que esperamos que suceda. Luego nodo 0 visitado viniendo desde el nodo 1 a distancia 2 desde el inicio, que es decir, visitamos el nodo 0 viniendo desde el nodo 1 y nos dice que la distancia es 2, está a 2 aristas desde el inicio. Y asimismo para el nodo 4 nos dice que viene desde el nodo 3 y está a distancia 2 desde el inicio. Entonces es precisamente lo que estuvimos diciendo. Muy bien, creo que eso es todo con respecto a la implementación de los recorridos y a la implementación del grafo usando una lista de adyacencia. Entonces lo siguiente que vamos a ver es vamos a realizar un problema del deber, ¿ya? Para que vean, lo vamos a hacer simplemente en el pizarrón, porque es un problema realmente que es una aplicación directa del recorrido. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Vamos a leer el problema y luego vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que nos da el problema, y con ese ejemplo vamos a llegar a una solución. El problema nos dice que un submarino tiene n secciones numeradas del 1 al n.
y que estas secciones, algunas se encuentran interconectadas entre sí. Ya esto ya nos debe decir que debemos estar pensando en grafos o conceptos relacionados a grafos. Además se sabe que hay un total de E interconexiones y que la sección N es la salida de emergencia. Muy bien. Dice, si hubiera un marinero en cada sección, excepto la de la salida, y si éste tardara una unidad de tiempo en llegar a una sección adyacente, determina cuántos marineros llegarían a la salida de emergencia en menos de T unidades de tiempo. Entonces la entrada son los enteros N, E y T. Luego las siguientes líneas contienen los números de las secciones interconectadas entre sí. Esto ya es una pista más de que estamos hablando de un problema de grafos, porque es la forma en que generalmente nos dan los grafos, con las aristas, con los pares de vértices conectados. La salida es la primera, es una única línea del número de marineros que pueden llegar a la salida de emergencia en menos de T unidades de tiempo. ¿Ya? Y en este caso no hay subtareas, entonces ya más o menos nos va diciendo de que un recorrido ha de ser con un recorrido que es una forma sistemática de recorrer el grafo y de hacerlo en forma lineal, puede que ya sea suficiente. Bueno, entonces vamos a tomar este caso de entrada y lo vamos a escribir en un grafo y vamos a ver por qué el valor de 5 es la salida, y con eso ya vamos a hacer una solución y ya. Bien, ahora vamos a escribir un poco acerca del problema. Dice que tenemos n secciones del 1 al n. Una cosa importante aquí es de que las secciones no están numeradas desde 0, pero esto simplemente se puede modificar con un más o menos 1 en el código, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado con eso de ahí. N secciones, aristas, N es la salida. ¿Ya? Entonces dice que una unidad de tiempo en moverse, lo voy a escribir para tenerlo en cuenta, la meta es llegar a la salida, o sea, contar cuántos marineros llegan a la salida, en T unidades de tiempo. Muy bien. Entonces vamos a hacer el ejemplo que es un poquito grande y eso nos va a ayudar un poco a más o menos visualizar qué es lo que está sucediendo en este problema. Okay. Son 11 vértices, entonces esto me va a demorar un poquito, pero espero que me salga bien. Entonces lo vamos a numerar así, recordando que se numeran desde el 1. Y las aristas que están conectadas es el 1 con el 3, el 1 con el 8, bueno, aquí, el 1 con el 5, ya. Para el 2 está conectado con el 7, el 10 y nadie más. El 3 está conectado con el 1 y con el 6. El 4 está conectado con el 8. El 4 está conectado con el 6. El 5 está conectado con el 6. El 6 está conectado con el 7. Luego el 7 está conectado con el 9. El 10 con el 9 y el 10 con el 11. Creo que esas son todas las aristas. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante a darnos cuenta en este problema? Es que el problema realmente se reduce. Vamos a
subrayar la salida un poco más. El problema realmente se reduce a encontrar todos los nodos a una cierta distancia de la salida. ¿Y cuál es el recorrido que nos permite mantener las distancias? El recorrido que nos permite mantener las distancias es el recorrido en amplitud. Entonces, distancias es igual a amplitud. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos que es que tenemos que usar el recorrido en amplitud, ya se nos ocurrió. Y lo único que hay que hacer es hacerlo empezando desde el nodo, desde la salida, ¿ya? Para poder calcular las distancias desde la salida. Entonces vamos a hacer este en el ejemplo. Entonces empezamos desde el 11, recorremos hacia el 10, es el único que está en distancia 1. Recorremos hacia el 9, que es uno de los que está a distancia 2, otro de los que está a distancia 2 es el valor de 2. Luego recorremos distancia 3, uno de los que está a distancia 3 es el 7. Y de hecho el 7 es el único que está a distancia 3, porque el otro nodo que recorrería a distancia 3 sería desde el 2 hacia el 7, entonces igual lo pongo aquí para tener referencia. Y el único nodo que está a distancia 4 es los nodos adyacentes desde el 7, que es el 6. Entonces, para darnos una idea, en este caso lo hacemos hasta el valor de 4, porque estamos considerando el caso cuando el valor de t es igual a 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Nos dice que los únicos nodos a los cuales se puede llegar a la salida en menos de 5 movimientos, perdón, el 8 no es. Los únicos nodos a los cuales se puede llegar la salida en 5 movimientos son el 10, el 9, el 7, el 2 y el 6. ¿Ya? Entonces, para visualizar esto mejor, lo podemos escribir como una especie de árbol, o sea, lo podemos representar como una especie de árbol como hicimos anteriormente, con niveles. ¿Ya? Entonces, estos son los nodos que están a cada cierto nivel de la salida. Estos son el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Y obviamente aquí, por ejemplo, hay una arista que no incluimos, porque esto solo es la visualización, no es el grafo completo, pero no está de más saber que hay una arista. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? ¿Qué es lo que es distinto en este problema en la implementación de la búsqueda en amplitud normal que hicimos? Es simplemente que al final, una vez que ya hayamos hecho la búsqueda en amplitud y hayamos llenado el arreglo distancias, ¿ya? Lo único que hay que hacer luego es contar cuántos elementos de ese arreglo son, cuántos índices de ese arreglo, que son los nodos, tienen como distancia menores al valor de t unidades de tiempo, que es un valor de entrada. Y esa cantidad es la salida, y así se resuelve el problema. Espero que hayan disfrutado de esta sesión y que esta explicación y esta clase les ayude a resolver problemas de grafos. Muchas gracias.